Y continuamos en la Resistencia, vamos con un tema con respecto a Oregon, despenalización. No podemos hablar mucho de ciertas palabras por YouTube, pero al parecer esta ley de despenalización de todos ya sabemos que no ha resultado como debía resultar. Comentanos, Rami, un poquito de qué se trata. Tiene que ver con las adicciones, justamente, despenalización en ese sentido, Sí. porque podría ser otra cuestión. Pero en Oregon, en Estados Unidos, se ha dado una prueba que es justamente en Oregon, el primer estado de Estados Unidos donde se inició esta prueba, esta medida. También ocurrió que en Europa, por ejemplo en Suiza y todos, muchos por ahí, en algún momento hablé de ese tema y decían, no, pero si en Suiza funciona, ¿viste? Como que tiene que funcionar en todos lados, ¿viste? Tiene que ser por todos por igual. Pero en Oregon, en el año 2020, se inició con esto y se han dado a conocer los hechos, los resultados directamente, que ha sido un fracaso. Esto ha salido en los medios, en general, en todos los medios ha salido. Esfuerzos para obtener, unos esfuerzos que se hicieron para obtener millones de dólares en fondos para los centros de tratamiento y servicios relacionados como parte de la despenalización de ya saben qué. Pionera justamente en Oregon, fracasa incluso cuando están aumentando las adicciones y las sobredosis. Esto lo afirmaron los funcionarios del Estado, estatales, y los legisladores el jueves pasado. Así que estas pruebas no siempre funcionan y en este caso fracasan. Los defensores, por un lado, de esta despenalización argumentaron que encarcelar a los usuarios de las drogas, y esa palabra que no lo vamos a tratar de repetir, y darles antecedentes penales, lo que perjudica las perspectivas laborales y de vivienda, no estaba funcionando. Los habitantes aprobaron esta medida, como decía, esta medida electoral 110 se llama, esto fue en el año 2020, que despenaliza la posesión de cantidades personales de distintas sustancias y otras en general. Son los primeros de Estados Unidos en hacerlo. Una persona que es encontrada con estas sustancias recibe una citación, como por ejemplo una multa de tránsito, una multa máxima de $100, que es exonerada si llama a una línea directa para una evaluación de salud. Pero los resultados dicen que de aproximadamente 2.000 citaciones emitidas por la policía en el año posterior a la entrada en vigencia, en el año 2021, solo 92 personas de estas 2.000 que habían recibido estas citaciones llamaron a la línea directa a mediados de febrero del año pasado. De estos, solamente 19 solicitaron recursos para servicios. Esto lo dijo William Nuneman de Lines for Life, que administra esta línea directa a la que tenían que llamar. Casi la mitad de los que recibieron citaciones no se presentaron a la corte. Por otro lado, la medida electoral redirigió a su vez una cantidad de millones de dólares en ingresos fiscales de la industria legal de lo que se consume comúnmente, lo que la gente consume comúnmente, de este estado al tratamiento. Pero las solicitudes de financiación se acumularon después de que los funcionarios del Estado subestimaran el trabajo necesario para examinarlas y sacar el dinero. Testificaron los funcionarios el jueves pasado ante un comité interno de salud del comportamiento de la Cámara de Representantes y solo se ha enviado una pequeña fracción de los fondos disponibles. Por su parte, quien es el director de salud conductual del Estado, Steve Allen, dijo lo siguiente: claramente, si tuviéramos que hacerlo de nuevo, habría pedido mucho más personal, mucho más rápido en el proceso. No teníamos suficientes recursos para poder apoyar este esfuerzo, subestimamos el trabajo que implicaba apoyar algo que se parecía a esto y en parte no lo entendimos completamente hasta que estuvimos en medio. También él trabaja en la Autoridad de Salud de Oregon. Le dijo a los legisladores de la audiencia, en una audiencia, que este proyecto de $300 millones nunca se había hecho antes. Insistió que tiene un gran potencial y dijo que los funcionarios han confiado demasiado en el tratamiento tradicional. Dice que la gama de servicios, los tipos de servicios que se incluyen, el enfoque, la reducción de daños, están diseñados por personas que han experimentado esto y tienen
creo, dice, algunas ideas realmente interesantes y buenas sobre los que estos sistemas de servicios deberían parecerse. Así que dice, es un experimento, dice. Creo que sabremos más en unos años. Claro, él dice justamente esto contradiciéndose con los resultados. A su vez, ahora tocamos la parte de los críticos, que dicen que eso simplemente no es suficiente. La iniciativa, dicen, esta iniciativa de Oregon se presentó al público como un pro-tratamiento, pero que ha sido un completo fracaso en todo sentido, lo dice un investigador social de adicciones y profesor de psiquiatría en la Universidad de Stanford, y a su vez que es ex asesor principal de la Oficina de Asuntos de la Casa Blanca, en lo que era la Política Nacional de Control de Sustancias. Dice, por su parte, una representante republicana, Lily Morgan, dijo que se están perdiendo vidas mientras el Estado espera que la medida electoral tenga un efecto positivo. Se han mencionado un par de veces que está esperando el director de esto, y sin embargo las sobredosis aumentan a un ritmo drástico. En mi comunidad hay un aumento del 700% en las sobredosis y un aumento del 120% en las muertes. Esto lo dijo Lily Morgan, la representante republicana. Dice, ¿cuánto tiempo vamos a esperar antes de tener un impacto de que estamos salvando vidas? Dice, ya han pasado 2 años. A su vez, la secretaria de Estado compareció ante el comité y describió la lucha de su madre con la adicción a una sustancia que empieza con H, antes de recuperarse. Dijo que Oregon permanece en una crisis de abusos de estas sustancias a pesar de la medida electoral. Sí, y además habría que también configurar, de hecho, ya que estamos hablando sobre el tema de los debates, Oregon tiene una tasa de criminalidad muy particular que va acompañado de este proceso, ¿no? Habría que ver el nexo causal, pero al menos es un indicio. Sí quiero remarcar respecto a estas políticas de despenalización la muy trágica experiencia de un país hermano como Uruguay, la provincia rebelde, como suelen decir algunos, porque de hecho en un momento no pudieron contener los picos de adicción que se dieron, y esto estuvo registrado. Incluso se pueden ver experiencias nocivas como la que sucedió en Holanda, donde no dieron abasto en un momento dado y tuvieron que incluso retroceder en lo que fueron las políticas de despenalización, tratando de morigerar, es decir, bueno, ciertas sustancias un poco más laxas serán permitidas bajo un control más estricto y volver a la prohibición de otro tipo de sustancias por el desmadre que se realizaba sobre todo en la vida nocturna. Eran picos específicos, estoy diciendo específicamente momentos de la actividad nocturna en ciertas zonas de Ámsterdam, donde de repente eran poco más que animales las personas víctimas de estos vicios. Que insisto, no, al menos en nuestra postura, digo al menos en la mía, no creo que tenga que ser el Estado el ente regulador absolutista, pero tampoco creo que se pueda, dado el contexto cultural, que el Estado libere por completo el consumo como lo están haciendo en Oregon, digamos. O sea, ¿por qué digo esto? Si estuviésemos de repente en una utopía como la familia Ingalls, y bueno, prohibido o no prohibido, a ver, en mi hogar nadie consumiría este tipo de sustancias. O sea, porque uno tiene una contención familiar y un por qué vivir. Ahora, depende la comunidad en la que vamos a hacer esto. Pero en un contexto del siglo XXI. Se han hecho experimentos, ¿no? Con ratas, con respecto a las adicciones y todo. Y el contexto de la forma de vida afecta muchísimo. El ambiente. No solamente en esto, si lo vamos al experimento que se han hecho lamentables con chicos en periodos posguerra, nos damos cuenta que el ámbito material era perfecto para algunos niños y tenía un índice de desarrollo mucho más bajo que aquellos niños con un ámbito material más paupérrimo, pero con contención familiar. Esto se ve mucho en filosofía cuando estudiamos antropología. Nosotros estamos haciendo la especialización, es increíble la cantidad de experimentos que nos salen a luz, que yo los voy a ir subiendo a mi canal, donde nos damos cuenta que los índices de desarrollo económico no son necesariamente un índice de desarrollo humano. Claro. Y en esto, ¿y por qué quiero remarcar esto? Porque particularmente Holanda o Estados Unidos son países con un altísimo índice de desarrollo económico, índice material, pero la calidad humana no se sigue de allí. Y es lo que se ve acá. Lo que estamos diciendo es, cuidado cuando algunos se aventuran a decir, hay que despenalizar, como si la mera abstención del Estado ya equivale a mayor libertad, mayor felicidad, mayor prosperidad. Viva la libertad.
Sí, no funciona particularmente así, al menos en este punto específico no funciona así, porque se pierde de vista lo que es la realidad, en el sentido más realista de la palabra, se pierde de vista las consecuencias directas de este tipo de medidas políticas. Exactamente, y bueno, hay una cantidad de aumento en lo que tiene que ver con las muertes por la sobredosis en todo el estado, y se tiene que ver con una llegada también reciente, referida a una sustancia que es meta, Sí. mezclada con fenta, la famosa fenta, ¿sí? Es Sí, lo más esa- nocivo que existe. de Claro, hecho. exactamente, y eso es una adicción muy fuerte, y en Estados Unidos hay una crisis Sí, sí. respecto a eso. Perfecto. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de la Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.